Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios. Bueno, pues vamos a iniciar la enseñanza, pero no sin antes orar por las personas que se encuentren afectadas de su salud en esta mañana. Si es tu caso, te pido por favor que te pongas de pie ahí en tu lugar. Vamos a hacer una oración. El Señor conoce cuál es tu necesidad, preséntasela y vamos a hacer una oración general por las personas afectadas en su salud. Señor, queremos presentarnos ante ti con la humildad que compete a hombres y mujeres conscientes de su absoluta y total necesidad de ti. Tú has dicho en tu palabra, Señor, que por las llagas de tu cuerpo recibidas, para poder adquirir nuestro estado de paz, Señor, también fuimos curados. Y es una sanidad de la condición pecaminosa, pero también es una sanidad del cuerpo, Señor, que tú entregas de manera soberana en función de tus propósitos perfectos sobre la vida de tus hijos. Pero tenemos acceso, Señor, al trono de la gracia para con confianza presentar nuestras necesidades físicas de salud y pedirte la intervención sobrenatural, milagrosa, Señor, para que nuestros cuerpos experimenten sanidad. Mis hermanos están padeciendo de diversos problemas, diferentes dolencias, diferentes enfermedades, y tú conoces perfectamente bien el estado de cada uno de sus órganos. Te pedimos, Cristo, que intervenga sobrenaturalmente, extendiendo sanidad a sus cuerpos. Ahí donde está el dolor, ahí donde está la disfunción, ahí donde algo no está funcionando bien, Padre, extiende sanidad. Te lo pedimos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y sea esto para la gloria y para la honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Podemos tomar asiento. Hermanos, recordarán que hace algunas semanas comentábamos que nuestra hermana Martita, ¿podría ponerse de pie ahí en su lugar? Muy bien, gracias. Nuestra hermana Martita estaba próxima a ser intervenida de la vesícula biliar, le tiene que ser retirada y ya tiene fecha de cirugía, va a ser en esta semana. Bueno, la fecha exacta no, pero sí está confirmado que será en esta semana. Por la urgencia que ella tiene en ser tratada médicamente, ella no puede esperar a la fecha del Seguro Social. La programación le están dando hasta el siguiente mes, pero la situación ya está llegando a una situación de emergencia, entonces ella tendrá que ser intervenida de manera particular. Tenemos un hermano de la fe que es médico de una congregación hermana, el doctor que siempre muy afablemente se ha prestado para rendir servicio al cuerpo de Cristo, y en esta ocasión él ha decidido hacer la cirugía sin costo para nuestra hermana. Esa es una cosa milagrosa de parte de Dios. Él no va a cobrar sus honorarios, pero obviamente se necesita la contratación de un quirófano, de un anestesiólogo y de los elementos necesarios, material de curación y seguramente algunas medicinas posteriores. Entonces, al final vamos a hacer una colecta, hermanos, como lo habíamos comentado. Puede tomar asiento, hermana Martita. Muchas gracias, hermana. Únicamente para identificar de cuál de nuestras hermanas estábamos hablando. Entonces vamos a hacer una ofrenda especial, una solicitud para contribuir. La operación tiene un costo, ya el quirófano y todos los demás gastos, sin el cobro de la cirugía, los honorarios médicos, de 15,000 pesos, hermanos. Entonces, ¿qué son 15,000 pesos entre todos nosotros? La verdad, nada. Y creo que a veces estamos buscando la oportunidad de apoyar y de ayudar y no sabemos realmente de manera particular y efectiva cómo hacerlo. Bueno, aquí hay una gran oportunidad para ser generosos, hermanos, y que podamos ver la obra de Dios a través de nuestras vidas, la generosidad como una evidencia de nuestro estado redimido, un corazón que antes era mezquino y hoy es liberal. Y en la medida de nuestras posibilidades, yo les invito a que al final hagamos esa contribución y que podamos ver, tal vez no el próximo domingo, pero sí en los domingos subsecuentes, a nuestra hermana Martita completamente libre de afectación, ¿verdad? Entonces, pues nos toca hacer lo que nos compete como congregación. Si un hermano de otra congregación lo hace, ¿verdad?, porque entiende su llamamiento santo al servicio del Señor, cuánto más nosotros que somos parte de la misma comunidad cristiana en la que se congrega nuestra hermana Martita. Ellos ya tienen una cantidad avanzada, pero vamos a conjuntar
yo creo que lo necesario y más para cualquier gasto, para que mi hermana y su esposo después de la operación se puedan ir a Ixtapa a tomar unas vacaciones, ¿verdad? Ojalá que se pudiera. Pero si no, por lo menos, por lo pronto, para sus necesidades propias de la cirugía. Así que lo comento desde ahorita porque al final no se me va a olvidar y así ya estamos todos sabidos, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios. Vamos a Juan 4, hermanos, por favor. Vamos a continuar con nuestra serie. Estamos llegando casi al final de nuestra serie sobre la genuina adoración. No recuerdo el número del tema, creo que es el tema 6, ¿sí? 6, ¿verdad? El tema 6. Y nos quedará uno o dos temas al frente. Y vamos a dar lectura. Juan 4, verso 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte. ¿Con quién está hablando el Señor Jesucristo? Con una mujer que encuentra en el pozo de Jacob, en la región de Samaria, una mujer samaritana. Y la mujer le dice al Señor Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué se da este planteamiento? ¿Por qué la mujer comienza a abordar el tema de la adoración con el Señor Jesucristo? Bueno, porque si leemos versículos antecedentes, nos vamos a dar cuenta de que el Señor Jesús revela ante la conciencia de esta mujer que Él no era ignorante de la condición espiritual y moral que guardaba, una mujer con un profundo problema de moralidad. Esta mujer comienza a hablar sobre el tema del agua porque Cristo le pide que le dé de beber, y al final Jesucristo le termina revelando que si esa mujer tomase del agua que Él tenía para darle, nunca más volvería a tener sed. La mujer le dice: bueno, Señor, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, verdad, que hizo este pozo para que bebiésemos de esta agua? Y entonces el Señor Jesucristo le dice: mira, manda a llamar a tu marido. Y la mujer le dice: no, Señor, no tengo marido. Y le dice: bien has dicho, porque con quien hoy vives no es tu marido, pero además has tenido 5 maridos. Y entonces esto revela una condición profunda de la necesidad emocional de esta mujer, y que de manera no correcta ella había intentado suplir a través de medios pecaminosos. Resulta entonces que la mujer se da cuenta de que hay algo particular y sobrenatural en Jesús. Ella le dice: Señor, tú debes de ser profeta porque, Señor, me parece que sabes cosas que normalmente alguien sin conocimiento previo no tendría por qué dilucidar. Y entonces acierta esta mujer sobre la condición sobrenatural de nuestro Señor. Evidentemente no dimensiona enteramente su condición divina, pero entiende que hay algo sobrenatural, algo de parte de Dios en el personaje con quien estaba charlando, dialogando en esa mañana. Y entonces comienza esta parte donde la mujer parecería que desvía el tema. Parecería que a la mujer no le fue agradable que el Señor le descubriese su condición moral y le comienza a preguntar por la adoración, pero una lectura menos superficial y más profunda nos lleva a entender que esta mujer ante la presencia de Dios, ante la conciencia de aquel ante quien se encontraba, alguien de parte de Dios, alguien con un poder especial de parte de Dios, entonces entiende su necesidad de arrepentimiento. Entiende su necesidad de ser conducida a una condición correcta de adoración. Y le pregunta al Señor sobre el lugar donde tiene que ser adorado Dios. Y el Señor le dice: no, es que no es ni en el monte Gerizim, ni tampoco en Jerusalén, en su glorioso templo, donde el Padre en algún momento recibirá una adoración genuina y verdadera. Y le dice algo importante: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué le dice esto Jesús? Bueno, porque ya hemos comentado que los samaritanos, hermanos, reconocían solamente como validez de inspiración divina los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Es decir, tenían conocimiento de Dios, pero no tenían la información completa. Y entonces esta información no suficiente, esta información disminuida en su alcance, que evidentemente también les daba la oportunidad de llegar a la conclusión de que habría un Mesías que daría una redención completa, porque ahí se encuentra Génesis 3, donde se encuentra el protoevangelio, donde se establece que la simiente de la mujer eliminará
la simiente de la serpiente, y por lo tanto las obras del diablo serían por completo destruidas a través de un acto redentivo que tendría lugar a través de las generaciones, y esto tendría cumplimiento evidentemente en el Señor Jesucristo. Entonces tienen el protoevangelio los samaritanos, pero no tienen la información completa. Les hace falta la información de 61 libros de la palabra de Dios. Y entonces esta información elemental les lleva a tener una actitud entusiasta, una actitud correcta en el sentido o en la forma o en la actitud de la adoración, pero con la información incompleta. Y entonces les dice, ustedes están adorando lo que no saben porque no tienen la información completa. Y entonces continúa diciendo el Señor en el verso 23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, realmente esta mujer samaritana y todo el pueblo que ella representaba no conocía a plenitud lo que estaban adorando. Y es lo que tenemos con los samaritanos. Tenemos adoración entusiasta sin la información adecuada. Y eso es lo que representa el monte de Gerizim. El entusiasmo sin la información completa y la información adecuada. Sin el contenido completo y correcto. Ahora, por otro lado, los judíos se encontraban en la situación opuesta. Hasta ese momento, ellos tenían los 39 libros del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no había sido inspirado y tenían hasta ese momento la revelación por escrito completo de la palabra de Dios. Pero ¿qué les faltaba? Les faltaba el Espíritu. El Espíritu. Y el Señor dice que está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No solamente con el espíritu correcto, pero en la ausencia de toda la información correcta y completa. No solamente con la información completa, pero con la ausencia del espíritu. Y eso es lo que representaba entonces Gerizim, el entusiasmo sin la información completa, y Jerusalén, la verdad completa, pero sin el espíritu. Hemos comentado que hoy vivimos esa realidad en la iglesia cristiana. Tenemos esos dos polos. Iglesias que se encuentran en una exaltación, en una excitación de las emociones, entusiasmo, información somera de quién es Jesucristo, pero finalmente no es el centro de su búsqueda, no se encuentra ahí establecido el énfasis de su vida congregacional, de su estudio de la palabra. No es propiamente conocer de Jesús, sino únicamente emocionarse y exaltarse por lo que de Cristo pueden recibir, sabiendo solamente que Dios es un Dios de poder sobrenatural y se manifiesta a través de su Hijo Jesucristo. La información limitada, la información inconsistente, la información insuficiente, pero que genera una exaltación extraordinaria, una excitación entusiasmada, hermanos, que no es la adoración equilibrada que Dios busca. Pero tenemos otro grupo de iglesias, hermanos, que hoy comienza a ser muy prevalente, ¿no? Por causa de los medios electrónicos que han intentado este retorno al puritanismo del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, y que intentan reproducir las mismas formas de vida, centralizando toda su atención solamente en el contenido de la palabra de Dios, en la posesión de doctrinas, de las teologías más avanzadas o las más históricas, pero que su forma de vida, su forma congregacional, su forma de manifestación es carente de espíritu. Y lo que Dios está buscando es un balance. Son adoradores que tengan el espíritu y que tengan también la verdad. ¿Cómo podemos hacer esto? La semana pasada iniciamos con el primer segmento de la enseñanza, que es la adoración en el espíritu. Decía yo que es muy complicado hablar de la adoración en el espíritu y la adoración en verdad, haciendo una separación de las temáticas porque están perfectamente entremezcladas, involucradas, unificadas. Pero estamos haciendo este énfasis para poder tener claramente la información. ¿Cómo podemos tener nosotros este tipo de adoración? Primeramente, la adoración en espíritu, para que no seamos como los religiosos judíos que tienen todos los hechos, todos los datos, toda la información, pero los corazones fríos, los corazones indiferentes. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos adorar a Dios en el Espíritu? Y revisamos el primer punto. Decíamos en primer lugar que es indispensable poseer el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? En eso consistió la enseñanza del domingo pasado. El Espíritu Santo. ¿Por qué es el Espíritu Santo el que
inspire en el espíritu humano, ya en condición redimida, la adoración verdadera a nuestro Señor. Es una adoración que nace del interior hacia el exterior. ¿Se acuerdan que estudiamos esto? Es una adoración, hermanos, que tiene que saturar literalmente nuestra condición interna, nuestro hombre espiritual. Tiene que inflamar ese espíritu nacido de nuevo a través del conocimiento de la verdad, y a través de esta inflamación, entonces, la apertura de nuestra boca, de la cual abreva alabanza a nuestro Dios. Y podemos aspirar entonces a que nuestra lengua sea como la pluma de un escribiente muy ligero que adora al Señor reconociendo quién es porque le conoce. Pero finalmente, hermanos, es esta adoración interna, es esta adoración espiritual que tiene una manifestación intangible, ingrávida, porque es verbal. Es cuando nuestra boca ya no puede contener todo lo que posee, todo lo que conoce, todo lo que hay al interior de su ser, y por lo tanto abreva adoración espiritual a nuestro Dios. Y vamos a ver el segundo y el tercer punto en esta mañana. El segundo principio para poder tener una adoración espiritual a nuestro Dios es que nuestros pensamientos, hermanos, deben de estar centrados en Dios. Nuestros pensamientos tienen que estar centrados en Dios. Entonces, para empezar, podríamos decir que adorar en el Espíritu, adorar al Señor, involucra precisamente esto, hermanos: pensar constantemente en Dios. Y esto, hermanos, no es otra cosa sino meditar. La adoración verdadera, hermanos, nace precisamente de la meditación. Y esta meditación, hermano, es una actitud de contemplación de quién es Dios. La contemplación de quién es Dios termina siendo el detonante que pone en marcha nuestra adoración al Señor. Digamos que es el motor que hace girar el volante, le da dirección al volante de la adoración al Señor. La meditación como concepto, hermanos, y como práctica ha sido secuestrada por sistemas de pensamiento religioso y por sistemas filosóficos a lo largo de la historia. Y se piensa en este concepto en términos de la meditación trascendental o del yoga, por ejemplo, ¿no? Son prácticas, son disciplinas espiritualizadas, filosóficas, que centralizan a la meditación como el eje factorial de todos los efectos de salud, de beneficios mentales, anímicos, emocionales, espirituales que una persona puede llegar a experimentar a través de estas dos disciplinas, por ejemplo, la meditación trascendental y el yoga, hermanos. Pero esas prácticas, en términos reales, no definen lo que en verdad es la meditación. ¿Qué es la meditación? ¿Qué es la meditación? La meditación es enfocar toda tu atención mental en un tema. Eso es meditar. Es cuando tú enfocas toda tu atención mental en un solo tema. Toda tu concentración, todo el enfoque de tu mente, todo el ejercicio de tu mente, de tu inteligencia, concentrado en un solo tema. Eso es meditar. Ahora, si a ti se te dificulta enfocar tu atención mental en un solo tema, bueno, quiero decirte que hoy en día es algo completamente normal. Vivimos en un mundo completamente disperso, hermanos, en un mundo distraído. Tenemos hoy en día una enorme exposición a los medios que nos ofrecen una cantidad desbordada de información. Estamos expuestos a tantas cosas que nuestra capacidad de atención y de concentración hoy en día es prácticamente muy limitada. Porque lo que no despierta nuestro interés inmediato, hermano, nos comienza a aburrir de forma inmediata. Y comenzamos a cambiar de información con la rapidez del deslizamiento de un dedo sobre la pantalla táctil de nuestro dispositivo inteligente, hermanos. Y es lo que sucede con el Facebook y con el Instagram. Podemos concentrar nuestra atención en nada durante horas. Estar frente a un dispositivo electrónico y simplemente deslizar y deslizar y deslizar y deslizar hasta que de repente una chispa informativa captura suficientemente rápidamente nuestra atención, y entonces en eso logramos concentrarnos un poco de tiempo hasta que pierde el interés nuestra alma sobre la información y volvemos nuevamente al proceso de deslizar, 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 deslizar.
Tenemos entonces, hermanos, una cantidad desbordada de información a la que todo el tiempo tenemos acceso y cada vez una más pequeña, más limitada capacidad de concentración sobre elementos importantes, elementos factoriales. Hemos perdido la capacidad de estar frente a una sola información. Nos es muy difícil desarrollar la búsqueda enfocada del significado real o profundo de las cosas. Y sobre todo, hermano, si no provocan una captura inmediata de nuestra atención. Y justamente meditar es concentrar toda la atención de nuestra mente en un solo tema, con el propósito de explorarlo y extraer el significado o la intención profunda de esa información. Eso es meditar. Toda nuestra concentración, hermanos, en un solo tema. No es poner la mente en blanco, como te dice el yoga, no es poner la mente en blanco, como te dice la meditación trascendental, no, al contrario. Es colocar la mente ante una dotación de información que nos lleva a la consideración más objetiva y más profunda de esa información. Es poner toda nuestra mente en un solo tema. Y en nuestra relación con Dios y en el todo de nuestra vida como cristianos, esa es justamente la clave para la adoración eficaz, para la adoración espiritual, para la adoración que Dios acepta. Tu atención, tu razonamiento, tu emoción se concentran totalmente en una sola realidad. Entonces, meditar en términos concretos es concentrar toda nuestra atención en una sola información. Si vamos a meditar tomando la meditación desde su concepto original que emana de la palabra de Dios, entonces es concentrar toda nuestra atención en realidades espirituales contenidas ¿en dónde? En la palabra de Dios. La meditación, hermanos, se basa en la información. Entonces, debes tener primero un tema escritural en el que vas a concentrarte, un tema espiritual en el que vas a pensar. Y el propósito de la meditación, ¿cuál será? Descubrir, hermanos. El propósito de la meditación es descubrir. En otras palabras, cuando tú meditas en la información contenida en la Biblia, el Espíritu Santo descubre ante tu espíritu y ante tu mente verdades acerca de Dios. Cuando concentramos nuestra atención intelectual, nuestra capacidad racional en la información bíblica, en la información contenida en las Escrituras, entonces el Espíritu Santo nos lleva al descubrimiento, descubre información acerca de Dios. Y cuando continuamos meditando, es decir, enfocando nuestra mente en la exploración de esas verdades, termina edificándose, hermanos, una sólida estructura de razonamientos, una sólida estructura de argumentos por los cuales es justo, es correcto y es inevitable adorar a Dios. Meditamos en las verdades de la Biblia, el Espíritu Santo nos descubre, nos lleva al conocimiento de verdades reales del Señor, verdades profundas del Señor, y vamos edificando y construyendo un cuerpo de argumentos, de razonamientos lógicos sobre cuán justo, cuán correcto y cuán inevitable es adorar a Dios. Y en consecuencia, cuando abrimos nuestros labios, simplemente brota la alabanza. Pero nada va a brotar de tu interior, hermanos. Nada va a brevar de tu boca si no ha habido previamente meditación de la Biblia y contemplación de Dios. No va a pasar nada. Si no hay meditación bíblica y en la meditación bíblica una contemplación de lo que el Espíritu Santo, en su gracia y misericordia, comienza a mostrarnos, comienza a descubrirnos de quién es Dios. Entonces, podríamos decir que la adoración espiritual es una respuesta a la meditación. La adoración espiritual es una respuesta a la meditación. La meditación nos lleva al descubrimiento de verdades espirituales, verdades de Dios, y esto es a lo que le llamamos revelación.
El Espíritu Santo revela, es decir, corre el velo para que veamos y comprendamos cosas extraordinarias de Dios que siempre habían estado ahí, pero eran invisibles para nosotros porque había un velo que las cubría. Él las revela, estaban veladas para nuestra capacidad espiritual y racional, pero hoy quedan al descubierto. Y comenzamos a percibirlas desde el Espíritu. Y comenzamos a entenderlas del Espíritu al raciocinio humano. Y comenzamos a ver dimensionado nuestro conocimiento y comprensión de Dios. Nuestra inteligencia se dimensiona. Nuestra inteligencia se dimensiona, nuestra capacidad de percibir correctamente la realidad se dimensiona, nuestra capacidad de dilucidar conclusiones asertivas y correctas ante situaciones de conflicto igualmente se hace mucho más objetiva, mucho más eficaz, mucho más amplia, mucho más asertiva. Y eso no es otra cosa sino el uso de una actividad mental inteligente, producida, estimulada por el conocimiento espiritual de nuestro Dios. El cristiano que progresa en el crecimiento espiritual, hermano, es una persona mucho más inteligente que antes de conocer al Señor. Piensa mejor, piensa correcto, piensa completo y toma decisiones asertivas. Y eso no es otra cosa, hermano, sino inteligencia dimensionada. Podemos hacer inferencias lógicas deductivas sobre la realidad mucho más objetivas, mucho más correctas, mucho más productivas. Entonces, el descubrimiento o revelación está basado en el tiempo de meditación que pasamos con Dios. El tiempo que pasas con Dios en la oración, hermano, y en la palabra. En la oración y en la palabra, alimentando tu ser espiritual. Pero es triste cuando vemos la oración, por ejemplo, solamente como un mecanismo de obtención de beneficios personales, ¿no? Es triste cuando vemos la oración del Padre Nuestro enseñada por el Señor Jesucristo y enfocamos únicamente nuestra atención en el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, Señor. Y si por ahí puede ser un pantaloncito nuevo y unos zapatitos, Señor, y una ida al dentista, Señor, y la consulta médica que necesito y una casa propia, estaría perfecto, Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es triste, es muy, muy triste cuando vemos la oración solo como un medio para obtener beneficios, en vez de verla como un factor crucial de comunión con Dios. Eso es la oración. Es un factor de comunión con nuestro Señor. La oración es vivir en la conciencia de la maravillosa presencia de Dios. Es la conciencia plena de que Dios es, Dios existe, de que Dios está ahí. Y como dice la misma Escritura, si te acercas y no crees que le hay, entonces te estás acercando en vano. Es necesario que el que se acerca crea que le hay, porque Dios es galardonador de quienes se acercan con fe. Y eso es la fe, la certeza de que Dios es quien dice que es. La certeza de que Dios puede lo que dice que puede hacer. La certeza de que Dios es en un presente constante y continuo de tiempo. Entonces, la oración es eso, estar en conciencia de la maravillosa presencia de Dios, tener comunión con Él en la oración. ¿Se acuerdan cuando Cristo reprende a sus discípulos y les dice, es que ustedes tienen ojos, pero no ven? Tienen oídos, pero no oyen. Es decir, les estaba diciendo, ustedes son personas superficiales. Están viendo cosas, pero están viendo solamente en la superficie. No tienen discernimiento desarrollado todavía. Porque ¿qué cosa es el discernimiento? Es la capacidad de leer entre líneas, ver más allá de lo evidente, es poder leer lo correcto aún en medio de la oscuridad, es ver más allá de lo visible. Ustedes tienen oídos, pero oyen solamente de forma natural. Ustedes tienen ojos, pero ven solamente juzgando de forma natural. Tienen ojos y no ven lo que tendrían que ver. Tienen oídos y no oyen lo que tendrían que escuchar. Ustedes son superficiales. Y hermanos, hay personas que ante la exposición de la palabra se aburren porque son superficiales. Personas que piensan, no, es que el sermón de hoy estuvo medio aburridón. No, hoy la alabanza estuvo medio sosa, estuvo medio lenta. Pero hermano, cuando hacemos ese tipo de comentarios, no estamos comentando nada sobre el sermón o sobre la música, hermanos. Estamos haciendo comentarios sobre nuestro propio corazón. El estado y la condición de nuestro corazón.
Mira, si lo único que hiciéramos en este lugar fuera exponer la verdad de la Biblia, la verdad de la palabra de Dios y meditar en ella, y solamente eso, tú llegas, cruzas la puerta, llegas y solamente comenzamos con la exposición de la palabra de Dios, entonces tendría que ser así, en forma llana, el momento más estimulante de tu vida. Solamente la palabra de exposición para estimular la meditación de la Escritura. Tendríamos, hermanos, que encontrar en eso el estímulo y la expectativa más grande de nuestra vida. Pero lamentablemente estamos lejos de eso, hermanos. Si tú vienes aquí y no estás interesado, eres indiferente, entonces, mi hermano, tu comentario no es sobre lo que pasa en la congregación. Es que estuvo medio lentona hoy la enseñanza. Oye, el pastor no nos hizo reír, no contó chistes, oye, el pastor. Y entonces, pues como que estuvo plana la enseñanza, ¿no? La música, no sé, es que justamente los cantos que no me gustan fueron los que hoy cantaron los hermanos. Y además te diste cuenta de los errores técnicos que cometieron los de la alabanza. No, ¿sabes qué, hermano? Esos no son comentarios sobre lo que está pasando en la congregación. Esos son comentarios sobre lo que está pasando en tu corazón. Ahora, por supuesto, queremos hacer todo lo que sea necesario para que la palabra de Dios sea presentada de forma significativa, ¿no? El peor sacrilegio que podría cometer un predicador es aburrir a la iglesia con la palabra de Dios, con la Biblia, siendo la Biblia lo más extraordinario del mundo, ¿no? La predicación tendría que siempre despertar la más alta expectativa, por lo que nos va a llevar a descubrir de Dios el Espíritu Santo con su exposición. Pero esa expectativa, hermanos, y esa emoción llega a nuestra alma en el proceso de descubrimiento. Y cuando vamos a la palabra de Dios y pasamos tiempo hablando con el Señor y le abrimos el corazón y comenzamos a leer un pasaje, a meditar en él y le pedimos al Señor que nos lleve a las profundidades de esa información, concentramos toda nuestra inteligencia en él y entonces comenzamos a ver lo que Dios nos permite ver en esa información y comenzamos a pensar y a meditar en ello. El Señor nos revela una verdad extraordinaria y satura nuestra mente, satura nuestra alma y entonces comienza a brotar alabanza y adoración de nuestra boca. La adoración es la respuesta a la meditación. La adoración es la respuesta al tiempo que tú pasas con Dios. Spurgeon, predicador del siglo XIX, extraordinario predicador, dijo lo siguiente: ¿por qué las personas están a menudo en un lugar de adoración y sin embargo no son santas? Es porque descuidan sus armarios, aman el trigo pero no lo muelen, quieren el grano pero no salen al campo a recogerlo, el fruto cuelga del árbol pero no lo arrancan y el agua fluye a sus pies pero no bajan a beberla. Entonces, hermanos, si tú vienes aquí esperando que el pastor tenga algo que decir, que te ponga en modo de adoración, ¿no? Esa es una expresión muy actual. Estoy en modo fulano, en modo sutano, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a ver nuestras vidas a la luz de nuestros teléfonos celulares. Y algunos están en modo avión todo el tiempo, ¿va? No hay interconexión con las cosas que tendrían que conectar. Pero bueno, si vienes aquí esperando que algo de lo que dice el pastor te ponga en modo de adoración, es porque no lo has entendido aún, hermano. Aquí debemos de llegar ya con un corazón tan deseoso de adorar que apenas podamos esperar a entrar en este lugar para comenzar a adorar con las almas de nuestros hermanos en la fe, redimidos por la misma gracia y por el mismo Señor. O sea, tendríamos que haber pasado tal tiempo ya de meditación, de contemplación de quién es Dios en nuestras vidas personales, en nuestras vidas familiares, en la intimidad con el Señor. Deberíamos de llegar aquí con tal nivel de descubrimientos, de revelaciones sobre quién es Dios, verdades profundas, consecuentes de una contemplación humilde y honesta delante de Dios, que demuestre nuestra conciencia de la plena necesidad y dependencia que tenemos de Él, de su alimentación espiritual cotidiana. Que llegar aquí a la congregación, hermano, fuese simplemente el deseo de que abran la puerta, ya abran la puerta, por favor.
porque necesito ingresar y unirme a las almas de mis hermanos redimidos en la fe y poder abrevar de manera colectiva y conjunta la adoración a nuestro Dios. Traemos muchos descubrimientos de parte de Dios, tenemos tanta gratitud que rendir a los pies del Señor. Desde las 8 de la mañana tocando, queriendo tumbar la puerta y gente de... hermano, es hasta las 10 el mensaje, es hasta las 10 el servicio. Pero son las 10:45 de la mañana. Y la gente, hermano, no está en la congregación a veces. No llega a la adoración. Llego al mensaje. ¡Ay, llegué al mensaje! Alcancé la bendición. Pero ¿sabes qué, hermano? Ese es el resultado de haber estado en el proceso de meditación en el que se han descubierto verdades en la palabra de Dios. Ese es el gozo. Cuando abrimos la palabra de Dios y descubrimos cosas, cuando tenemos comunión con Dios en nuestro espíritu y el Señor nos está enseñando cosas todo el tiempo, porque Dios es Dios eternamente y para siempre. El poder de iluminación del Señor no ha disminuido un ápice. El Señor ha establecido la presencia de su Espíritu Santo dentro de nuestro ser. Somos recibidos por el Espíritu Santo. Y si una definición hay de creyente en forma general y objetiva, es aquel en quien mora el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu de Cristo no está en ti, no eres de Dios. La definición de un cristiano es aquel en quien mora, reside el Espíritu Santo. Entonces, si Dios no ha disminuido su poder, su iluminación, el deseo en su corazón de manifestarse, mostrarse, revelarse, darse a conocer a los seres humanos redimidos por la gracia, y el Espíritu Santo, que es el vinculante con el conocimiento de Dios, el Dios habitando en nosotros, revelándonos quién es el mismo, entonces, ¿por qué no estamos descubriendo de Dios todo el tiempo? ¿Por qué? Porque no estamos meditando la palabra de Dios todo el tiempo. Porque no estamos habituados a concentrar toda nuestra intención, toda nuestra atención intelectiva, racional, toda nuestra capacidad mental en las verdades, en las realidades de la Biblia. Porque cada vez nos es más complejo y más difícil, más intolerable estar ante una sola información durante periodos prolongados. Porque cada vez es más difícil que algo capture nuestra atención. Todo nos aburre. Es más, hay personas que están viendo la televisión con sus familias. ¿Y qué crees que están haciendo realmente? Viendo sus celulares. Vamos a ver una película, domingo por la tarde, vamos a gozarnos en el Señor, ver una bonita película familiar. ¡Ay, sí, qué padre! Todo el mundo prende la televisión y las palomitas y todo lo necesario para pasar un buen tiempo de coinonía familiar. La televisión está dando la información, pero cada quien está en su celular, deslizando. No concentran su atención en la televisión, no concentran su atención en una sola información de lo que están viendo en el dispositivo celular, porque no hay nada que capture su atención de forma tan inmediata y entonces comienzan a aburrirse rápidamente. Y si ese es nuestro estilo de vida, a la luz de esa cultura se desarrolla nuestro desarrollo, nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, nuestra comunión con Dios, pues es entendible. Hermanos, ¿por qué no podemos meditar la Biblia? ¿Por qué carecemos de descubrimientos? ¿Por qué carecemos de la iluminación del Espíritu Santo? ¿Por qué no tenemos revelación? ¿Por qué no existe ese correr del velo del Espíritu Santo mostrándonos verdades exquisitas, profundas y extraordinarias de Dios? Y si no hay descubrimientos, no hay adoración. La adoración es una respuesta a la meditación de la palabra de Dios. Ese es el gozo. Cuando abrimos la palabra de Dios y descubrimos cosas, cuando tenemos comunión con Dios en el Espíritu, cuando Dios nos sigue enseñando cosas, la meditación nos lleva al descubrimiento y entonces viene el gozo. Hemos sido arraigados y cimentados en Cristo, pero la pregunta es, ¿qué tan profundamente crecen nuestras raíces en Cristo? ¿Qué tan hermoso parece nuestro fruto, hermanos? Bueno, cuán profundamente crezcan nuestras raíces y el hermoso parecer de nuestro fruto tiene que ver con cómo meditamos en el proceso de descubrimiento de las maravillas y de las verdades de Dios
Ese es el gozo. Es difícil para nosotros meditar. Miren, una de las cosas que aprendes como predicador es que la gente no escucha todo lo que dices. Y algunos o muchos se desconectan y comienzan a divagar. Y divagan en cosas como la preparación de la comida, ¿no? Estamos ante la enseñanza, la exposición bíblica, está la exposición de la palabra y de repente las mentes comienzan a divagar la comida, ¿a dónde voy a llevar a mi familia a comer? O qué es lo que voy a preparar de comer, estoy cansada, unos sándwiches seguramente y en platos desechables para no lavar, finalmente es domingo, ¿no? O algunas mentes comienzan a divagar en los pasillos de las tiendas, ¿no? ¿Qué es lo que voy a comprar? ¿Qué es lo que voy a adquirir? O el trabajo, ¿no? Que se dejó pendiente el fin de semana, el viernes en la oficina, o en el negocio que está por cerrarse en esta semana, o el viaje que se está planificando, o en cualquier otra cosa. Hasta que de vez en cuando algo te trae de regreso, ¿no? A la realidad, el pellizco de tu esposa, o te codean las costillas, o tu hijo se da cuenta y dice, oye papá, no estás prestando atención a la enseñanza, o tal vez algún comentario de la enseñanza es utilizado por el Espíritu Santo y te lleva a concentrar tu atención en una circunstancia de tu vida personal y después te vinculas otra vez al hilo de la enseñanza. El punto es que es muy difícil meditar para nosotros hoy en día. Aislar nuestra mente en un solo tema. Y es una disciplina, hermanos, en la que tenemos que entrenarnos para poder hacerlo, para poder vivirlo, para poderlo experimentar de forma correcta. Los cristianos debemos de aprender a pensar en Dios sin distraernos, sin ser distraídos. Es difícil, pero tenemos que entrenarnos. Tenemos que ensayarlos, tenemos que hacerlo, y esto involucra intencionalidad. Tenemos que ser serios, entrenar nuestra mente en la capacidad de enfocar toda su atención en Dios. Entonces, ¿cómo comienza la adoración espiritual? En primer lugar, decíamos, con el Espíritu Santo residiendo en nosotros, ¿no? Solamente los cristianos realmente adoramos a Dios. En segundo lugar, pensamientos centrados en Dios que surgen de la oración, del estudio de la Biblia y del descubrimiento. Y a partir de ese descubrimiento surge la adoración. Entonces, sin meditación no hay descubrimiento, sin descubrimiento no hay adoración. Pero si vienes aquí con un corazón lleno de descubrimientos que recibiste del Espíritu Santo en tu propio estudio, en tu tiempo con Dios, o lo aprendiste de alguien más y lo hiciste tuyo, vas a descubrir, hermano, que cuando abras tu boca brotará alabanza espiritual a nuestro Dios. Y el tercer principio es este. Debemos aprender a tener un corazón íntegro, un corazón sin distracciones. Deriva de lo anterior, pero fíjate el fundamento. Salmo 86, versículo 5. Vemos a David adorando a Dios. Y él dice lo siguiente, Salmo 86, 5, dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Fíjate lo que está haciendo David. David está haciendo, una descripción de virtudes, de cualidades de la naturaleza divina. ¿Qué significa esto? Que David tenía un conocimiento de quién era Dios. David al menos ya había descubierto hasta este momento que Dios es bueno y que Dios es perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, fíjate lo que dice, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Hermanos, ese es el corazón de la adoración, glorificar a Dios por quien es Él y por las cosas que Dios hace. Adorar es tener conocimiento de quién es Dios y de las cosas que Él hace, y entonces rendir tu corazón en gratitud, rendir tu corazón en humillación. Si sabes quién es Dios, tu corazón se humilla. Si sabes lo que Dios hace, tu corazón teme. Pero también tu corazón agradece. Y es lo que está haciendo David. Está diciendo, Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Pero fíjate, dioses con D minúscula. Ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán a adorar delante de ti. Señor, glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Entonces, aquí vemos a David haciendo qué cosa, hermanos. David está adorando a Dios.
está derramando su corazón ante el Señor, está exaltando al Señor por quien es, por sus maravillas, pero había un problema. Había una complicación en la humanidad de David que también tenemos nosotros. Y fíjate en el versículo 11, por favor, él dice: Señor, tengo un problema básico. La adoración se ve obstaculizada porque me falta la verdad. Así que enséñame, oh Jehová, verso 11, enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. El ingrediente que falta, dice David, es que quiero descubrir, hermanos. Quiero tener la expectativa. Esto evidentemente, hermano, está implícito, no lo dice el texto, pero obviamente está implícito. Él está diciendo: Señor, quiero tener la expectativa del descubrimiento. Quiero saber lo que dice tu palabra. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré en tu verdad. Quiero, Señor, conocer lo que dice tu palabra. Quiero conocer la verdad, quiero verte. Hay una expectativa en el corazón de David, y mientras esa expectativa no sea cubierta por Dios, satisfecha por Dios, hay un obstáculo para la adoración. Quiero conocerte. El ingrediente es ese, hermanos: el conocimiento, las verdades, los descubrimientos que Dios tiene de Él para nuestras conciencias. Y a veces descubrir, hermano, es solamente retornar a la conciencia de algo que ya sabías tú, pero lo olvidaste. De algo con lo que ya habías tenido contacto, conexión en el pasado, pero simple y sencillamente lo perdiste de vida, salió de tu contexto, permitiste que saliera de tu cosmogonía de vida. Y entonces le dice: Señor, quiero caminar en tu camino, pero soy ignorante, por eso te pido que me enseñes. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Entonces, hermano, te sugiero que cuando te sea difícil adorar a Dios, fíjate en qué momento pasa nuestro representante internacional. Parece enviado por el mismísimo infierno, ¿eh? A ver, permítanme. No, cuando menos una resortera desde acá, yo creo que sí le doy. A la bocina, a la bocina, no al chofer, a la bocina. Ese fierro viejo, de verdad. Y a veces distraemos nuestra atención cuando queremos buscar a Dios en fierros viejos, hermanos, puros fierros viejos. Entonces, David le está diciendo al Señor: quiero la expectativa, Señor, del descubrimiento de esas verdades. Quiero saber qué dice tu palabra, quiero conocerte más. Y por eso yo te sugiero que cuando te sea difícil adorar, cuando te sea difícil concentrarte en la palabra de Dios para experimentar ese proceso de descubrimiento, para que Dios abra sus palabras, para tocar tu vida, tu corazón, y entonces Él pueda recibir en respuesta tu adoración, tu alabanza, necesitas detenerte, detente. Y entonces pídale al Espíritu Santo que sea tu maestro, que te enseñe. Detente. Es que no puedo adorar, detente. Y al igual que el salmista, al igual que David, pídele al Espíritu Santo: Señor, sé mi maestro, enséñame. Hermanos, todos tenemos ese problema. Nos distraemos con facilidad. Y a veces estamos ante un pasaje de la Biblia y lo repasamos una vez y otra vez y otra vez y no lo comprendemos. Es que, ¿qué es lo que está diciendo? Y es ahí, hermanos, donde podemos pedir al Señor Jesucristo su promesa en Juan, cuando nos dice que tenemos la unción del Espíritu Santo y que nos enseña todas las cosas para que no tengamos que depender de la sabiduría humana, porque Él es nuestro maestro. Tú puedes, hay quienes dicen, reclamarle esa promesa. No le reclames nada a Dios, pero sí pídele a Dios el cumplimiento de esa promesa. Tú has dicho, Señor, que tu Espíritu Santo sería nuestro maestro. Él nos enseñaría, Él nos guiaría a la justicia y a la verdad. Entonces te pido, por favor, Señor, que me abras el conocimiento de tu palabra. Enséñame, te quiero ver, te quiero conocer. Cristo lo dijo, hermano. Él anunció que enviaría a su Espíritu Santo y nos enseñaría cuántas cosas, dijo Jesús. Todas las cosas. Y esa es una promesa gloriosa, hermano. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y no hará. Él ha dicho y no lo cumplirá. Por supuesto que sí. El Espíritu Santo, hermano, reside en ti. Ya está ahí donde debe de estar, para poder tener esa conexión vinculante
ese conocimiento progresivo y creciente de quién es Dios, ya está morando donde debe de morar, en el corazón del redimido. Ya es residente en nosotros. Entonces David le dice: enséñame la verdad, Señor, déjame verla, déjame descubrirla, déjame meditar en ello. Entonces, el primer problema que tiene la adoración es que tienes que conocer la verdad. Ese podría ser el primer obstáculo. Necesitas conocer la verdad y para ello dependemos del Espíritu Santo. Y creo que la mayoría de nosotros hemos hecho esos compromisos en los que decimos: Señor, esta semana sí comienzo a leer la Biblia todos los días de mañana, muy de mañana me despertaré, Señor, y esperaré, escucharé tu voz y esperaré, Señor. Escucharás mi voz, perdón, y esperaré. Media hora, Señor, al día, todos los días voy, es más, 1 hora, es más, 2 horas, Señor. Hoy comienzo, hoy no, hoy es domingo. Mañana, Señor, comienzo. Mañana lunes voy a comenzar. Mañana. Y comienzas. Y de repente te das cuenta cuando comienzas a abrir la Biblia o tener un tiempo de oración de que la situación, la experiencia no está tocando tu espíritu. No está tocando tu vida. Parecería que nada está sucediendo. Y entonces muchos prefieren leer un libro sobre el tema o ver una predicación por internet, escuchar un audio. Pero hermano, es que tú puedes descubrir la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano, será tu maestro si tú se lo pides. Si tú se lo pides. Pero la fe viene por el oír, no por leer. Por el oír la palabra de Dios, pastor. Sí, pero no hay nada más extraordinario que cuando oyes la palabra de Dios, de la propia experiencia de tu lectura escritural. ¿Tú has experimentado esto, hermano? Que estás meditando en la palabra y de repente la página se abre y te das cuenta de que las palabras impresas en esas páginas no son unidimensionales ni unicolores, sino que tienen dimensión, textura, color, sabor, que están penetrando en tu corazón, que comienzan a venir los remas de nuestro Dios, la palabra revelada de Dios, y comienzas a entender en la profundidad en la que antes no habías navegado, no habías buceado en esos niveles de profundidad, y comienzas a conocer algo más de Dios. ¿Te ha pasado eso cuando lees la Biblia? ¿Y cuál es la respuesta inmediata en tu corazón? Un grito exaltado de gratitud. Señor, wow, gracias. Señor, estoy viendo algo que antes no había visto. Estoy oyendo algo que antes mis oídos no habían oído. Pero tú lo dijiste: cosas que ojos no han visto, ni oídos han escuchado, ni han subido al corazón de hombre, son las que tengo reservadas para los que me aman. Y nuestro amor por Dios está en una proporción directa de nuestra búsqueda de Dios. ¿Te ha pasado esto? ¿Has tenido esta experiencia cuando dices: ya me cayó el 20, ya lo entendí, ya tiene sentido, por fin lo veo? Y entonces lo que emana del corazón es gratitud. Inmediatamente es gracias. Adoración. Adoración. Pero hay quienes dicen: no, pastor, mire, no leo la Biblia, pero todos los días escucho predicaciones. Todos los días consulto en la internet. Todos los días estoy, mire, y ya escucho a fulanito, sutanito, menganito y perenganito. Y tú dices: bueno, está bien. Pero a ver, lo que tú estás recibiendo es la exposición de lo que otros han descubierto en su propia meditación de la palabra. No está mal. Así a tu vida puede desarrollarse ciertos factores de fe. Pero nada, hermano, como leer personalmente y meditar personalmente en la palabra de Dios. Hermano, eso es insubstituible. Entonces en vez de venir el domingo a la congregación, pastor, me voy a quedar a meditar la palabra. No, entonces será una violación a la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que no tengas por costumbre dejarte de congregar, Hebreos 10:25. Porque en la congregación suceden cosas que solamente suceden dentro de la congregación. Y Dios utiliza el tiempo de la enseñanza para que esas cosas sucedan, estimularnos al amor y a las buenas obras entre nosotros. No, tenemos que ser balanceados y equilibrados. O sea, tú tienes que venir a la congregación porque es uno de tus medios de gracia, de crecimiento espiritual, pero tienes que experimentar la vida personal en la comunión con la palabra de Dios, en la lectura personal. Hermanos, si la lectura personal no tuviese tanta importancia, ¿tú crees que hombres y mujeres a lo largo de la historia hubiesen dado su vida por las traducciones bíblicas?
Por supuesto que no. Casiodoro de Reina, hermano. En 1539 finalmente presenta la publicación de la primera traducción al castellano, hermano, la primera traducción del castellano de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Se llamó la Biblia del Oso. La Biblia del Oso. ¿Y por qué se llamaba la Biblia del Oso? Porque en la portada de esa impresión, hermano, había un oso trepando a un árbol queriendo alcanzar un panal de miel. ¿Y por qué le pusieron eso? Porque era el sello editorial de la casa que imprimió la Biblia traducida al castellano por Casiodoro de Reina. Después, hermano, unos cuantos años después, Valera. ¿Cómo se llamaba Valera? Cipriano. Así no sabes cómo ponerle a tu hijo. Cipriano es un buen nombre. Cipriano de Valeria, hermano, hace la revisión, hace algunos ajustes. Y entonces tenemos hoy lo que es nuestra reina Valera, que es la traducción al castellano más leída, la más leída en el pueblo hispanoamericano, hermanos. Hombres que dieron su vida, hombres que tuvieron que escapar, en este caso Casiodoro de Reina, Cipriano de Valeria, de España, porque cuando llega la Reforma a España, hermanos, España estaba inundada, saturada de catolicismo romano. Y entonces no sucedió lo mismo que en Ginebra, en Suiza, en Holanda, no sucedió lo mismo. La reforma en España fue un efecto diferente porque España estaba concentrado en esos tiempos en el descubrimiento de las tierras en América y la distribución en las colonias, la explotación de las riquezas de las colonias en América. La más grande comunidad virreinal que fue la Nueva España y también Perú, hermanos, España estaba enfocado en eso. Entonces la reforma en España no tuvo el efecto que en otras partes de Europa y entonces eran perseguidos y tuvieron que escapar a Ginebra y en otras latitudes muy lejos, perseguidos, tuvieron que hacer traducciones prácticamente en oculto y al final entregar su vida. Juan Hus, John Wycliffe, precursores de la Reforma, para que pudiéramos tener una Biblia en nuestros idiomas. Una Biblia en nuestros idiomas. ¿Para qué? Para poderla leer. Para poder tener la experiencia de la lectura. Cuando Dios me permitió estar misionando un tiempo en la sierra, en San Luis Potosí, hermano, esa etnia que hablaba un idioma muy extraño, hermano, chiyuí se llama el idioma, es muy parecido al mandarín y tú dices, bueno, es que entre mandarines y chiyuís, pues como que hay algunos metros de distancia, ¿verdad? Unos océanos de distancia. Bueno, sucede que eran idiomas muy parecidos y entonces la traducción, hermano, con todos los fonemas, con todas las emisiones guturales resultó muy difícil hacerles un alfabeto comprensible en el castellano y llevaban apenas un avance todo el evangelio de Juan y algunos otros evangelios solamente para que esa gente en un lugar recóndito de una etnia de nuestro país tenga la oportunidad de leer personalmente la palabra de Dios, tener la experiencia de leer la Biblia, meditar la Escritura. Y tú tienes, hermano, la Biblia integrada. La tienes en un compendio, 66 libros, dentro de las mismas 2 pastas. La tenemos. Personas han dado su vida para esto, por la importancia que tiene la experiencia de estar en contacto personal con la Escritura. Y hay quienes dicen, no, es que me la paso escuchando predicaciones por internet toda la semana. Está bien, hermano, gracias a Dios, qué bueno que hagas eso, pero eso es no se compara con la experiencia de estar en contacto personal con Dios a través de la vida. El espíritu de su palabra es insubstituible y es incomparable. Pero es que me aburro. Pídele al Espíritu Santo que sea tu maestro. Enséñame. Pídeselo. Hay una segunda cosa en el versículo 11, hermano, en la parte final. Como si David dijera, es que tengo otro problema. Y dice, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Es decir, quiero adorarte, Señor, pero necesito que afirmes mi corazón. La Biblia de las Américas, otra traducción de la Biblia en el castellano, hermano, dice, unifica mi corazón, une mi corazón para que tema tu nombre. ¿Qué es lo opuesto a un corazón unido, hermano? Unificado, un corazón dividido. Lo opuesto a un corazón unificado, unido, es un corazón dividido. Entonces, el primer problema que tiene la adoración es que no conoces la verdad o no la has descubierto. No tienes entonces lo que requieres para meditar y entonces decimos, Espíritu Santo, sé mi maestro, enséñame.
En segundo lugar, el segundo problema en la adoración es que podemos estar distraídos y eso genera un corazón dividido. Y nos disponemos a pasar un tiempo con Dios, voy a orar, voy a estar con el Señor, entonces te sientas, comienzas a orar alrededor de un minuto y cosas comienzan a inundar tu mente, basura, fierro viejo. Estás en el primer minuto en contemplación de Dios a través de la palabra, la meditación, estás comenzando un tiempo de oración y la basura de todo tipo de pensamientos inunda tu mente. Y algunas cosas de esas que están inundando tu mente pueden ser importantes, pero carecen de toda importancia ante los pensamientos de Dios. Alguien te abre la puerta de la habitación y todo eso, hermano, tu hija ya prendió la licuadora, el vecino ya está regañando a su esposa o la esposa ya le está pegando al vecino. Y vives en un Infonavit de la ciudad, pared con pared, es más, no es pared, es la misma pared. O ya prendió el estéreo a las 8 de la mañana porque muy motivacionalmente está haciendo algo de ejercicio en su casa el vecino y te obliga a escuchar un estilo de música que ni siquiera apeteces. Pero todo esto, hermanos, se compone en una estructura de sólidos distractores. De sólidos distractores que interrumpen, hermano, lo más importante, el descubrimiento de verdades, porque no tienes meditación. Una mente distraída, un corazón dividido. Y entonces vale la pena ser estratégicos y definir los tiempos y aún los espacios. Perdón. Definir los tiempos y los espacios para poder asegurar que tendrás minimizado al máximo los posibles distractores. Tiempos y espacios adecuados. Lo he comentado muchas veces y es una de las evidencias de la disciplina de nuestro Señor Jesucristo que impactan mucho mi corazón cuando Él dice en la Biblia que oraba muy de mañana cuando aún estaba oscuro. ¿Qué agenda en Jerusalén o en Galilea más apretada que la agenda de nuestro Señor Jesucristo? Nadie, ningún gobernante, ningún religioso tenía una agenda tan saturada como la agenda de Cristo. Y entonces, ¿qué hacía Jesús para tener esta intimidad y esta contemplación de la verdad delante de su Padre por el Espíritu Santo? ¿Qué hacía Jesucristo? Se levantaba muy de mañana cuando aún era oscuro, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice el salmista? De mañana me levantaré al rayar el alba, de madrugada oirás mi voz y no solamente oraré, sino que ahora esperaré tu voz a través de la palabra. Bueno, eso es añadido, pero a eso se está refiriendo. Ahora esperaré tu voz, Señor. Y entonces cuando Cristo terminaba de orar, sus discípulos apenas estaban despertando, pero Cristo ya traía la agenda del día. Jesucristo no le tomaba un día de manera sorpresiva y comenzaba a improvisar. Cristo ya había estado en la intimidad con su Padre y él ya sabían que iba a utilizar cada hora de su día. Después de esta escena viene Pedro y le dice: Señor, la multitud te espera. Yo imagino que Pedro limpiándose los ojos, quitándose las lagañas. Señor, nos despertamos y hay un chorro de gente esperándote. ¿Por dónde empezamos? Señor, los enfermos, los endemoniados, los muertos. Ya, es más, ya hasta te los organizamos por grupos, Señor. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo? Vayamos a las aldeas vecinas a predicar el Evangelio, porque para esto hemos venido. Es decir, Jesús no dictaminaba su agenda diaria en función de las necesidades de la gente, sino en función de la información que en intimidad había recibido de su Padre. Él había tenido estos descubrimientos en la comunión con Dios y en su condición humana él había recibido la dirección de su Padre y él ya sabía qué hacer. Entonces la agenda de Cristo no era improvisada por las necesidades. De repente brotaban necesidades y Cristo las atendía. Cristo atendía las necesidades que el Padre le había dicho son prioritarias y vas a comenzar por eso. Al final de ese pasaje pasa largas horas de la noche sanando a todos los enfermos, pero primero hizo lo que el Padre dijo que tendría que hacer. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros para creer que podemos hacerlo de manera diferente? Tiempos y espacios correctos para evitar ser distraídos, hermanos, y poder tener una meditación correcta delante del Señor. Es difícil para nosotros concentrarnos. Ahora, David lo sabía. Ahora, la agenda de David era la agenda de un rey.
Ahora imagínate también cuán cargada iba a estar la agenda de un rey. Seguramente tendría argumentos razonables por los cuales estar ocupado todo el día, no solamente por los temas del reino, por sus temas personales, sus temas familiares. Entonces él le dice al Señor: Señor, necesito dos cosas, la verdad y el espíritu. Necesito el corazón concentrado para escuchar la instrucción correcta. Quiero descubrir, quiero poder meditar, Señor, sin distraerme. Y ese es el corazón de lo que el Señor está diciendo en Juan 4. Debemos poder poner nuestro corazón en Dios y en su verdad. Entonces, hermanos, pidamos al Espíritu Santo lo mismo que David está pidiendo en el Salmo: Señor, enséñame. Padre, por favor, enséñame. Sé mi maestro. Necesito un descubrimiento, necesito una revelación, necesito una verdad que inspire mi alma a adorarte, a bendecirte, a glorificarte, a reconocerte. Señor, a agradecerte. Quiero humillarme delante de ti. Enséñame tu verdad. Pero eso viene a través de la meditación. Eso viene a través de la contemplación, de estar con el Señor. Y entonces te vas a encontrar abriendo tu boca, cantando, adorando y alabando al Señor. El descubrimiento, hermano, es la base de la adoración, la revelación, y demanda tiempo con Dios, comunión con Él, en su palabra, en oración, para después tener el gozo extraordinario de un corazón agradecido delante del Señor. Corazón concentrado, no dividido, concentrado, afirmado, como dice David. ¿Cuál es el resultado? Vamos a leer entonces ahora sí, 86, Salmo 86, 11 al 12. Fíjate cuál es el resultado. Primeramente David ve al Espíritu Santo como un maestro y le dice: enséñame, oh Jehová, tu camino. Necesito una verdad. Caminaré yo en tu verdad. Y después le dice: unidad en mi corazón, Señor, afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Cuál es el resultado? Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Conocer, descubrir de Dios, tener contacto con las verdades de Dios, mantener un corazón afirmado, unificado, concentrado realmente en el Señor, da por consecuencia alabanzas a Dios con todo el corazón, glorificando su nombre para siempre. Adoración espiritual. De adentro hacia afuera. Boca de labios que confiesan su nombre. Una lengua como la pluma de un escribiente muy ligero, que exalta y adora a su Señor. Quiero cerrar con una reflexión. ¿Habrán obstáculos, hermano, cuando intentamos enfocar nuestra atención en la oración, en la meditación? Sí. Pero es un solo obstáculo. Y el obstáculo lo puedes poner con letras mayúsculas allí en tus apuntes, hermano. Se llama yo. Ya sabía que era usted pastor. No. Tú. Cada quien con su propio yo. Cada quien con su propio yo. Un solo obstáculo para adorar. Lo que estorba la adoración es cuando nos colocamos frente a Dios. Cuando vamos a la oración o a la meditación para obtener lo que necesitamos para nosotros. O cuando queremos hacer lo que queremos hacer para cumplir nuestros deseos personales. Y es por eso que no tenemos tiempo, hermanos, para descubrir, o tiempo para orar, o tiempo para meditar, o tiempo para la adoración. Y no puedes tener un corazón concentrado porque siempre estás pensando en tus proyectos, en tus actividades, en tus necesidades, en tus metas, en tus logros, en tus anhelos, en tus afanes. Siempre es yo. Oraciones humanistas. Y solo tratamos con dos cosas en esta vida, hermanos. O tratamos con Dios o tratamos con nosotros mismos. O estamos vinculados con Dios, o estamos vinculados egoístamente solamente en nuestra naturaleza humana, llena de necesidades, llena de carencias. Y no vas a poder liberarte para adorar a Dios hasta que puedas ponerte a ti mismo en un segundo plano de importancia. Deshacerte de ti mismo. Un proceso
para adorar a Dios, en el que tu vida tiene que ser puesta en un segundo plano de importancia. Lo primero es Dios. Y mi vida, de tu vida se encarga Dios. Por eso dice la Biblia, pon la mira en las cosas de ¿dónde? De arriba, no en las de ¿dónde? No en las de la tierra. Las de arriba son eternas y las de abajo son pasajeras. ¿Mi vida qué, pastor? De tu vida se encarga Dios. Si tu vida está concentrada en el Señor. Si es el centro de tu motivación. El yo, hermano, nos lo vamos a encontrar siempre en el camino. Y frecuentemente somos demasiado flojos para hacer el esfuerzo. Somos muy indulgentes con nosotros mismos. No nos gastamos en cavar pozos profundos para escoger las mejores riquezas que Dios tiene reservadas para nosotros, hermanos. Solemos quedarnos en la superficie porque somos flojos. Somos flojos. Mira, voltea a ver a tu vecino y dile, somos flojos. Y ahora dile, ya me había dado cuenta, ¿eh? Fíjate lo que un escritor dijo. Pretender rendir homenaje a Dios y tener la única intención de beneficiarme a mí mismo es más bien burlarse de Dios que adorarlo. Cuando creemos que debemos estar satisfechos en lugar de que Dios sea glorificado, colocamos a Dios por debajo de nosotros mismos e imaginamos que Él debe de someter su propio honor a nuestro favor. Humanismo puro. Mi vida, mis sueños, mis metas, expectativas, carencias, defectos, necesidades, centralizando mi perspectiva de Dios. Dios tiene que obrar tomando su existencia, mi vida como el centro de su existencia. Qué terrible, ¿no? Hay una falsa teología que en los años 90, al inicio del 2000, 2010, abrevó en las iglesias cristianas a través de un libro muy popular, muy conocido, que decía que todo lo que Dios había creado, lo había creado para llamar tu atención, para llamar nuestra atención. Fíjate qué locura, ¿no? Cuando lo que Dios creó fue creado para ser adorado, para ser exaltado. El centro es Dios. El centro es Dios. Y podría parecer lo mismo, ¿no? Es que si Dios llama mi atención con su gloria, pues no, pues yo voy a glorificar a Dios. No, 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 no. Es que entonces tú vas a glorificar a Dios por quién eres tú, por los beneficios que recibes de Dios. Al final sigue siendo el centro de tu propio sistema espiritual de vida. Tú tienes que buscar a Dios como el centro de tu vida. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya ovejas en los corrales, aunque no haya vacas en la majada, aunque la vid no dé su mantenimiento. ¿Te das cuenta cómo ahí el profeta se elimina? El profeta se pone en un plano secundario y terciario. O sea, Señor, mi vida y mis necesidades no son el centro de mis motivaciones. No establecen la razón de mi búsqueda. Porque aunque mis necesidades no estén cubiertas, con todo y eso yo glorificaré al Señor. ¿Quién es el centro? Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿La Biblia? Claro que la Biblia tiene la razón. El centro es Dios. Pero eso lo vas a descubrir en tu experiencia personal de meditación en la Biblia, en la palabra de Dios. Porque el peligro de dejarte guiar por el pastoreo de internet es que se dicen muchas cosas, hermanos, que aun cuando pongan la Biblia al frente, no están en la Biblia. Y parecen a veces muy liberales, a veces parecen muy puritanas, y a veces te llevan a Gerizim, y a veces te llevan a Jerusalén. Y tienes la expectativa y tienes el entusiasmo, pero no tienes la verdad. O tienes la verdad, pero no tienes el espíritu. Y el Señor nos lleva a una vida balanceada, que nace de la adoración, producto de la meditación. En la base del descubrimiento que Dios tiene para ti, de sí mismo, en tu búsqueda personal de Él.
Cuando tú colocas tu propia vida, tus necesidades, tus bendiciones por encima de Dios, estás obstaculizando la adoración. Entonces, ¿cuál es el llamado en esta mañana y para el resto de nuestras vidas? Que seamos libres para venir a adorar a Dios. Y cuando nos reunamos en esta asamblea de personas redimidas por nuestro Señor, nuestra boca esté abierta y que salga ese torrente de alabanza, producto de la meditación, el descubrimiento, para que nuestros espíritus internamente comiencen a rendirle adoración, alabanza y gratitud a Dios. Alabanza espiritual. Y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero ya vimos entonces qué es la adoración espiritual. Si Dios lo permite, en la siguiente enseñanza vamos a hablar sobre el lugar que tiene la adoración en verdad y veremos las bases para la adoración balanceada y correcta que Dios acepta, que Dios busca, Dios espera y Dios acepta. Mientras tanto, hermanos, oremos a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, queremos bendecir tu nombre. Abrir nuestros labios, nuestras bocas y que abreve fruto de alabanza, que confiese tu nombre, Señor Dios. Queremos que nuestras lenguas articulen las palabras que de ti hemos descubierto y que han iluminado a nuestra mente, a nuestro corazón y conciencia las verdades profundas de tu naturaleza, porque esta es la naturaleza de la alabanza, espiritual y verdadera. Queremos ser un pueblo, Señor, que cuando esté unificado, cuando estemos unidos, solamente abramos nuestras bocas para que adoración emane, brote, torrente de adoración a ti, porque eres digno. Porque conocemos por qué eres digno, porque conocemos por qué eres verdadero, porque conocemos por qué eres fiel, porque conocemos, Señor, por qué eres quien eres, porque tú nos lo has mostrado, porque tu Espíritu Santo ha sido nuestro maestro, porque nos lo has enseñado, porque has afirmado el corazón, porque has unificado nuestro corazón, porque nos has dado diligencia para meditar con concentración, para enfocar nuestra mente en una sola realidad. Tú, Señor, la realidad eterna e hiperdimensional. Tú, Señor, y solo tú. Que sepamos despojarnos de esa cultura del aburrimiento instantáneo o de la gratificación instantánea. Esa cultura dispersa, divagante, distraída, porque todo el tiempo busca y busca que capture su atención por un rato y después otra cosa. Señor, que podamos estar ante ti concentrados más y más y más y más y más y descubrir, poder entender los significados profundos, verdaderos de tu palabra, de quién eres tú, Señor, por tu Espíritu Santo, revelando, corriendo los velos para que podamos percibir espiritual y racionalmente verdades gloriosas de ti, que provoquen adoración, adoración en respuesta a la meditación, meditación con la base de los descubrimientos que tú quieres darnos, pero demandas nuestra meditación, Señor. Un pueblo que medite, concentrándose en ti, descubriendo por tu Espíritu Santo quién eres y quién eres y quién eres, un conocimiento inagotable y eterno que produzca adoración inagotable y eterna en nuestro corazón, en nuestros labios, en nuestras bocas. Para la gloria de tu nombre, mi Dios, líbranos del mal, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.